Sí, sí, el empleado, sí, por supuesto, Empleado. sería un acto discriminatorio totalmente y además sería un despido injustificado seguramente, ¿no? Habría que revisar sus condiciones de trabajo, habría que revisar su contrato de trabajo, habría que ver si se le solicitó cierta información que él no proporcionó y si por esto él distorsionó, mintió, eh, eh, sesgó información para conseguir el empleo. Si esto es un factor que con el tiempo el empleador, el patrón, identifica, pues pudiera ser un pretexto perfecto legal para proceder. Pero si no es así, estaríamos ante un ejemplo de un despido injustificado, ¿no? Sin duda. Y entonces, pues claro, pudiera echar a andar una demanda laboral para reclamar todas las prestaciones que le correspondan de acuerdo a ese tipo de despidos injustificados, ¿no? Aida, efectivamente. Y pues sí, no, un tema muy delicado en el que obviamente hay, como tú ya lo comentabas, es que hay dos caras del asunto, ¿no? Una cuestión en que si vienes arrastrando un delito penal, otras cuestiones en las que necesitas continuar con tu vida, necesitas dejar atrás ciertas cuestiones y de alguna manera sí es difícil para muchas personas. Yo sé que te ha tocado el caso quizás de atender a estas víctimas o de asesorarlas en el caso de retomar su vida, ¿no? Laboral. Sí, es muy complicado. Y además algo que quisiera comentar para el auditorio también, y que es muy importante, todos tenemos derecho a una vida privada, todos tenemos derecho a información reservada, información sensible. Las cuestiones de acceso a la información son muy nuevas, las cuestiones de derecho a una vida privada son temas que de alguna manera se están comprendiendo apenas por la población, incluso por muchas de las autoridades. Y bueno, no se aplican en ocasiones como deberían, ¿no? Pero hay que saber, para el auditorio hay algo muy importante que tienen que saber, nuestra información de los procesos a los que estamos involucrados a veces judiciales es información conocida por lo general por las autoridades que las llevan. Por ejemplo, si alguien nos denuncia ante el Ministerio Público por alguna especie de delito, esa no significa un antecedente penal, esa denuncia, ¿no? Significa que dentro del sistema del Ministerio Público nos tienen identificados como posibles cometedores de un delito, ¿no? Como posibles personas que tal vez incurrieron en algo y que se nos va a investigar. Si ese asunto eventualmente migra y llega a un juzgado penal, igualmente en el juzgado penal van a manejar cierta información reservada, tendremos ahí un caso que se está ventilando, pero eso no es un antecedente penal. El antecedente penal viene al final de un proceso penal cuando ya se condenó de verdad efectivamente a una persona y esa información, si el delito, decíamos, es doloso, si es intencional, esa información sí puede ser pública en su momento. Mientras que eso no suceda, todos los procesos que se lleven a cabo deben de ser discretos, secretos, ¿no? Eso no constituye antecedentes, entonces eso no nos afecta públicamente, digamos, más allá de que pueda a veces trascender en medios un caso por su alto perfil, pero si no es así, pues en realidad no debe ser información que nos afecte. Ahora, los propios antecedentes penales, Aida, eventualmente pueden desaparecer. Se vale, después de un tiempo, tramitar algunas cuestiones para lograr que puedan desaparecer. Y si esto es así, bueno, pues ya la persona se quita de encima ese lastre y puede seguir desarrollando su vida pues como normalmente debería hacerlo, no sin cargar con esa culpa el resto de su vida. Así es. Oye, y por curiosidad y por cizaña quizás, ¿te has topado con el caso o has escuchado que personas que buscan empleo presenten cartas falsas? Fíjate que no, en lo personal no he tenido un contacto con un asunto así, pero seguramente es algo que debe de suceder, Sí. porque bueno, lógicamente ellos mismos saben que es algo que los mancha, es algo que los identifica, que los etiqueta de una manera negativa y es algo que sí es un factor para seleccionar por parte de los empleadores, ¿no? Sin duda tiene mucho peso el descubrir que alguien que está pidiendo trabajo tiene antecedentes penales, ¿no? Que cometió determinado delito y que, bueno, es alguien que puede tener tendencia a la violencia, por ejemplo, ¿no? Es alguien con quien tal vez no te quisieras relacionar o no quisieras exponer
al resto de tu empresa. Oye, como empresa tienes que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque Claro. ahí se va la reputación, tu imagen, etcétera, un sinfín de cosas que un personal con antecedentes penales quizás sí te daña de esa manera, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues bien valdría la pena analizar a profundidad. Aida, por lo pronto existen los antecedentes penales, así funciona, es la costumbre que hemos tenido, pero bien valdría la pena encontrar un análisis profundo del punto intermedio de hasta dónde sí deben de subsistir, cuál es el tiempo adecuado, para qué efectos. Vale la pena etiquetar a estas personas porque la ley es un poco hipócrita. Por una parte dices que tienes la obligación de reinsertar a estas personas en la sociedad. Las cárceles son centros de readaptación social. Esa es la idea de recluir a alguien en la cárcel. No es solamente un castigo para alejarlo de la sociedad, es alejarlo de la sociedad durante un tiempo para que no dañe a la sociedad, pero mientras esté apartado, se esté preparando para que cuando regrese esté apto y vuelva a ser parte de esa sociedad. Entonces, ese es el sentido de la cárcel, ese es el sentido de las prisiones. Bien valdría la pena analizar si los antecedentes penales también van en la misma lógica o si por el contrario justamente buscan lo contrario, ¿no? Buscan irle diciendo a los empleadores, por ejemplo, que esa persona tuvo un pasado tortuoso, lo cual pues, se traduce en una imposibilidad de encontrar trabajo en la mayoría de las ocasiones. Así es, Oscar. Y bien, pues hablando de cómo es que tus antecedentes penales te pueden afectar en tu vida laboral, estuvo con nosotros el abogado Oscar Díaz, a quien le pido por favor que nos recuerdes los horarios de Opinión Legal. Sí, como no, con mucho gusto. Bueno, tenemos nuestro programa, se transmite todos los martes de 8 a 9 de la noche, Opinión Legal, justamente aquí por el 157 de cable. Ahí tratamos temas como el que estamos platicando ahorita en la mañana contigo, Aida, para que los conozca el auditorio, para que los entienda, los analizamos, los discutimos de una manera muy práctica, muy sencilla, pues para que la gente pueda estar en conocimiento de temas legales interesantes. Y bueno, también les recuerdo que tenemos nuestra oficina, es Díaz Gómez Abogados. Nos puede usted llamar, nuestras primeras consultas no tienen ningún costo. Si gusta hacer una consulta ahí en la oficina, el teléfono es el 324-5258, 324-5258, Díaz Gómez Abogados, ya lo saben. Tenemos también nuestra página de Facebook, Díaz Gómez Abogados. Es muy sencillo, todo el mundo tiene Facebook, ahí nos pueden contactar y con mucho gusto los atendemos. Gracias, Aida. No, gracias a ti, un placer. Y bueno, ¿te parece si nos vamos por otro panecito con la mermelada del sabor de antaño? Encantado, porque me quedé a la mitad. Perfecto. Bueno, mientras tanto, vámonos a una pausa comercial. Volvemos, no le cambie, esto es como cada mañana.